Bueno, por acá ni idea cómo es el tema de YouTube, pero me comprometí con una amiga a hacer un reto de subir un video por semana. Más allá de comprometerme con ella, me estoy comprometiendo conmigo misma, ¿no? Primero y principal, pero siento que ha sido ella una motivación a esto, que para mí es nuevo, que no tengo mucha idea, pero lo vamos a hacer igual. Lo que les voy a contar es, bueno, mi nombre es Diana, tengo 32 años, soy madre, tengo una hija de 8 años. Muchos años trabajé en la gastronomía, pasé por la cocina, fui pastelera también hace poco. Y en algunas ocasiones lo ejerzo también, porque es una herramienta que la tengo y que la sigo ejecutando, digamos. Pero en estos últimos años me han surgido un montón de cambios y eso ha cambiado mi mentalidad, mis ganas de hacer otras cosas, de tener otros sueños. Y hoy les voy a compartir uno de esos sueños que un día me surgió en una idea volada, que a veces mucha gente dice, una idea loca, digamos, que a veces pensamos que eso no se va a hacer realidad. Y a lo que voy con esto también es poder dejarles que si ustedes desean algo, un sueño que capaz que dicen, no, yo no llego ni ahí a eso, esto que les voy a contar es para que, nada, para que los pueda motivar también a que los sueños sí se pueden lograr y que por más que pienses que no, porque la mente muchas veces nos dice que no, que nada, que le pongas foco a eso, que realmente si es lo que sentís, lo que deseas, en algún momento eso sucede. Pero tenés que sentirlo y desearlo desde ese lugar. Entonces les voy a contar que yo hace un año estaba yo vivo en Piriápolis, en Uruguay, y estaba había ido a Montevideo, y cuando me estaba volviendo de Montevideo para Piriápolis, decidí pasar por una librería a ver oráculos, porque quería comprarme uno. Hago un paréntesis para comentarles, un oráculo son cartas que son mensajes que puedes sacar a diario o en reuniones con amigos o con familiares, o si sos terapeuta lo puedes compartir con tus pacientes, con tus clientes también. Son mensajes y hay infinitos oráculos de muchos lugares y de muchas cosas. Como por ejemplo, por decirles, hay oráculos de mujeres, hay oráculos de ángeles, hay oráculos de medicina, hay un montón. Entonces yo quería comprarme uno porque soy reikista, hago reiki, y en mis sesiones quería poder dejarles un mensaje, que de hecho ya lo hacía, pero le hacía unos mensajes como en papelitos, chiquitos. Entonces cada vez que había una sesión, al finalizar, le daba que ellos sacaran ese mensaje. Entonces en base a eso me surgió poder tener ese oráculo para darles un mensaje en ese momento, después de la sesión. Entonces cuando fui a ese lugar me di cuenta que en ese momento no podía comprármelo. Entonces dije, bueno, no es el momento para que te lo compres, pero de camino en el viaje, en el ómnibus, dije, ¿por qué no te haces uno vos? Ya que esos mensajes que yo les estaba dando partían de mí también. Y bueno, y ahí surgió la idea de hacer un oráculo. Y obviamente que mi mente me dijo un montón de cosas, sobre todo que no podía hacerlo, porque no sabía cómo iba a ser. Yo era una persona que no solía escribir, y si escribía 2 frases. También era una persona que no solía hablar y mucho menos hacer un video contando de mis cosas. Nada, cero comunicación en todos los sentidos, en la escritura, en el habla, en un montón de cosas. Entonces, nada, empecé a escribir, y empecé a pensar qué cosas me representaban a mí, o momentos, situaciones, y en ese momento yo estaba atravesando un proceso mío interno de habitarme, de encontrarme, de saber quién era en ese momento, porque la verdad es que estaba bastante perdida.
y se me empezó a hacer una revolución interna que no sabía qué hacer, no sabía hacia dónde ir, porque a su vez me estaban pasando cosas personales que en ningún momento me habían pasado. Y bueno, y eso me llevó a enfrentarme conmigo, que había evitado por mucho tiempo. Entonces agarré y empecé a escribir eso que les comentaba, y en eso surgieron 22 cartas, 22 momentos o cosas que a mí me recordaban. Y bueno, empecé a escribir. A su vez quise que las cartas tuvieran un librito guía, o sea que más allá de que leyeras la carta, también el libro se podía explayar un poco más. Porque en la carta no entraba, o sea, no entraba toda esa información que a mí me gustaba que estuviera. Y para que no quedara apretado, chiquitito, dije, bueno, hagamos un librito. Aunque sea chico, no importa. La cuestión es que cuando lo empecé a escribir, empecé a escribirlo desde el concepto de lo que yo quería. Por ejemplo, el viento es una de mis cartas. Entonces yo ponía como el concepto del viento. Y en realidad, claro, escribí todo eso y en un momento trabajé con una mentora, que es mi mentora particular, que ella me hicimos juntas unas sesiones uno a uno para poder lanzar el oráculo, porque yo hasta el momento ya lo tenía pronto. A todo esto también tuve un amigo que me ayudó con el diseño de las imágenes, porque por supuesto que yo no sabía usar aplicaciones, ni mucho menos, que todos sabemos que está Canva, pero en ese momento yo no tenía ni idea y estaba negada a usarlo. Entonces, nada, en estas asesorías con ella, me llevó a cuestionarme desde dónde lo estaba haciendo. O qué era lo que su pregunta puntual fue, que para mí fue el detonante, fue ¿qué querés transmitir con eso? O sea, si yo leo, me dijo, la carta del viento, ¿qué le transmitís a la persona? ¿O qué querés que sienta esa persona? Y ahí dije, o sea, lo que estaba leyendo, ni a mí me llegaba nada. Entonces dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, hay algo acá que no está bien. Y bueno, eso me llevó a la frustración, porque dije, escribí algo que en realidad yo no siento. Y en ese momento estuve un mes, me acuerdo que cerré la computadora, cerré el cuaderno donde estaba escribiendo también. Es como que fingí demencia, que eso existía, y nunca más. O sea, durante todo ese mes no volví a leer una carta y una página. Después de ese mes, un día cocinando, recuerdo, que dije, ya está. O sea, hasta acá terminó, yo tengo que seguir avanzando con esto. Y en ese momento empecé a leer una a una de las cartas que ya había escrito y bueno, y preguntarme, ¿qué sentís con eso? ¿Qué emoción te viene? De esa carta puntual y de ese momento, ¿a qué momento te lleva, no? Esa carta. Y bueno, y ahí empecé a escribir lo que sentía y me sorprendí de mí misma porque en realidad, no les puedo decir que en una hora yo ya había escrito todas las cartas. Las 22 cartas las había vuelto a escribir. Yo dije, listo, ya escribí las cartas, ahora nada, el libro ya está pronto, ya está. Pero no, porque claramente lo que decía el libro tampoco iba en coherencia con lo nuevo que yo había escrito. Entonces, obviamente ahí dije, bueno, tengo que escribir el libro de vuelta otra vez. Y bueno, y ahí surgió el libro también. Más allá de eso, también cambié los diseños de colores, sobre todo, porque en un momento tuve mi amigo, el que me ayudaba con los diseños, tenía cosas para hacer, estaba de licencia, obviamente lo estaba haciendo con la mejor predisposición y buena onda que tenía, pero yo entendiendo que él también tenía sus tiempos, no se dedica a eso, y dije, yo sola lo tengo que poder resolver a esto, o sea, no puedo esperar de otro para poder terminarlo.
O para poder cambiar cosas, porque yo quería cambiar un color y le tenía que escribir, decir, bueno, necesito cambiar este color, o me gusta el otro, detalles mínimos que en realidad la persona tenía que estar ahí todo el tiempo. Entonces dije, bueno, compartime el documento y yo voy a ver qué hago, voy a meter mano, cómo puedo hacerlo, modificarlo, y bueno, y ahí me lo compartió y ahí le cambié absolutamente todo, menos las imágenes que él me había creado y las letras que estaban, las letras de cada carta, digamos, que es diferente, que tenían un diseño más lindo. Entonces, eso fue lo único que no cambié. Después cambié los colores, el tamaño, bueno, le puse diferente fondo, le cambié la letra del texto también en su momento. Y ahí empecé a rediseñar todo. Y bueno, nada, y desde ahí surgió un nuevo diseño, un nuevo oráculo. A pesar de la frustración que había tenido, seguía avanzando en eso que deseaba y quería. A su vez, el oráculo yo lo iba a hacer para mí, o sea, iba a ser una edición sola, una impresión sola, para mí, para eso que les conté anteriormente. Pero era tanto que me gustaba lo lindo que había quedado, como la impronta que le estaba poniendo, ese sentir, esa emoción. Entonces dije, qué lindo que sería que alguien más lo pudiera tener, poder compartirlo con otras personas. Más allá de mis terapias y de mis sesiones, que esa persona lo pueda comprar y se lo lleve y lo comparta con amigos, con familiares, en reuniones, terapeutas también. Porque realmente me gusta que la persona pueda tener esos mensajes de transformación, porque más allá de que hay mensajes y situaciones que uno va pasando, al final de cada carta, o sea, de cada mensaje, hay un aprendizaje de eso. O sea, ¿cómo hiciste para salir de esta situación? Que te quede ese mensaje dentro de eso que te sucede, siempre hay algo positivo. Y fue lo que a mí me pasó. Pasé por muchos momentos difíciles, donde en algunos momentos no tenía dónde irme a vivir, donde me había quedado sin nada material, que a veces uno dice que es importante, pero la realidad es que lo más importante es que me tenía a mí, que tenía que hacer presencia y habitarme a mí misma, porque sin eso yo no iba a poder tener más nada. Las cosas materiales no iban a llegar, las oportunidades tampoco iban a llegar, y bueno, y todo eso me llevó a poder generar este oráculo. Dentro de toda esa situación que venía pasando, logré transformarlo en algo que hoy, y les voy a mostrar, se materializó. Entonces, mi mensaje final es que, se lo voy a mostrar un poquito más a detalle, acá que tengo uno abierto. El librito es este, para que vean. Y las cartas son estas. 22 cartas del lado de atrás. Y bueno, lo que le quiero contar con esto es que, y dejarles, es que si tienen algún sueño, alguna idea loca, que no dejen de apostar por eso. Aunque van a haber personas en el camino que te digan, no, no podés, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a lograr? Es algo imposible. No se crean eso. No se lo crean. Apoyen, si no tienen a nadie que los apoye, no importa, se tienen a ustedes mismos, que es lo más importante. Entonces, desde ahí, sigan, avancen, porque realmente cuando el deseo está y las ganas y le ponen foco a eso, las cosas suceden de una manera hermosa. Yo también tuve esas personas que me dijeron, no, vos con eso no vas a poder, no, vos, si no cocinás, ¿qué vas a hacer? No sos capaz de hacer otra cosa. Te puedo asegurar que sos capaz de hacer otras cosas y cosas que a veces ni siquiera imaginamos. Así que mi mensaje final es este y espero que este video les haya gustado. Es mi primer video, así que ni idea cómo va a surgir todo, pero gracias a las personas que estén del otro lado escuchando y bueno, seguiremos compartiendo más mensajes. Les dejo mi Instagram,
si me quieren seguir, y ahí van a ver más detalle del oráculo. Si alguien lo quiere tener también, compartirles todos los detalles y la información. Así que, bueno, nos vemos en el próxima semana, próximo video, y veremos qué surge. Gracias.